Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, la casa de bolsa más grande de México, presenta Conexión Financiera. Y ya está listo con nosotros Ernesto Álvarez de la Rosa, CEO de Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Adelante, Ernesto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, amigos de Conexión V. Les saluda Ernesto Álvarez de Metódica Asesores Financieros y dando continuidad a estas cápsulas que venimos haciendo semana a semana para dar algunos tips, algún conocimiento financiero de cómo invertir. Hoy les quiero platicar, Jorge, sobre la renta variable y concretamente sobre las acciones, cómo invertir en ellas, qué opciones tenemos, qué características podemos tener, ¿no? La renta variable, como lo había explicado en la sesión de la semana pasada, se menciona o su nombre proviene de que no hay un rendimiento cierto, hay expectativas y esas expectativas harán que el precio de la acción que compramos pueda subir con el paso del tiempo. Son inversiones que se recomiendan con un horizonte de inversión de mediano o largo plazo. Sí hay quien realiza operaciones de muy corto plazo, incluso mismo día. A eso se le llama hacer trading o compraventa de acciones de muy corto plazo. Pero en realidad para la generalidad de la población lo que se requiere o se sugiere es una gestión pasiva, es decir, elegir un portafolio de acciones y dejarlo desarrollar con el tiempo. Pero debemos partir también de qué es una acción. Bueno, pues una acción es una parte del capital de una compañía. Cuando tú compras una acción, te conviertes de alguna manera en dueño o socio minoritario, por así decirlo, de esa compañía. Las compañías que cotizan en las bolsas son compañías que tradicionalmente son muy grandes o líderes en su sector. En México, pues hemos oído de compañías como Bimbo, como Cemex, como FEMSA, como América Móvil, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Son empresas muy grandes y conocidas por todos. Y en los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, pues cotizan las empresas que todos conocemos: Apple, Google, Amazon, Disney y miles de empresas más. ¿Por qué una empresa cotiza en la bolsa? Bueno, pues al subir sus acciones a la bolsa mexicana, lo que hacen es distribuir más acciones en el público inversionista para obtener dinero que les permita continuar invirtiendo en los planes y desarrollos que tienen hacia futuro. Las empresas tradicionalmente emiten más acciones o bien colocan parte de las acciones que hoy por hoy tienen en el mercado para poder distribuirlas entre más accionistas y tener de esta manera mayor capital para poder invertir. Entonces, cuando ya cotizan en un mercado formal, como son las bolsas autorizadas y reguladas, es como el inversionista pequeño puede invertir en ellas. Aquí en México, el índice tradicional en que cotizan estas empresas se llama el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, también conocido como el IPC. Entonces, a través de ese índice que aglutina todas estas empresas que cotizan en bolsa, es como la gente puede darle seguimiento a través de plataformas, de las noticias, del periódico y saber cómo va ese índice y también las empresas que lo componen. Y lo mismo existe en Estados Unidos, solo que es muy vasto el número de índices que cotizan en las bolsas tradicionales, concretamente en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el índice tecnológico Nasdaq. Para poder platicar un poco más de esto, les voy a relatar un estudio que hizo uno de los más importantes referentes que hay en el mercado, que es Jeremy Siegel. El señor Jeremy Siegel, además de escribir varios libros sobre el tema de las inversiones y las acciones, también es dueño de una de las gestoras de fondos más importantes en los Estados Unidos. Él lo que hizo, fíjense, fue arrastrar cifras
de cómo se comportaron cuatro, cinco tipos de inversión en los últimos 200 años, dado que en Estados Unidos se llevan datos desde hace 2 siglos prácticamente, ¿no? Entonces lo que hizo fue, a ver, ¿qué hubiera pasado con un dólar si lo hubiera guardado en el cajón? Esa es la opción número uno. ¿Qué hubiera pasado con ese dólar si lo hubiera invertido en oro? ¿Qué hubiera pasado con ese dólar si lo hubiera invertido en Treasury Bills, es decir, en los CETES norteamericanos? ¿Qué hubiera pasado con ese dólar si lo hubiera invertido en bonos del Tesoro americanos, que son instrumentos de más largo plazo? ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiera invertido en acciones, concretamente en el índice Standard Poor's 500, que es el índice que aglutina las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos? Y los resultados fueron estos. Ese dólar que hubiéramos guardado en el cajón, hoy tendría el poder de compra de solo 4 centavos después de 200 años. Es decir, no nos alcanzaría para comprar prácticamente nada. Un dólar invertido durante 200 años en oro significaría hoy $3.81. Un dólar invertido en Treasury Bills se hubiera convertido en este lapso en $233. Si ese dólar se hubiera invertido en bonos, significaría hoy un valor aproximado de $1,839. Pero si se hubiera invertido en acciones, si se hubiera invertido en el Standard Poor's 500, ese dólar representaría hoy $1,776,699. La tesis de Jeremy Siegel y por qué es tan reconocido en el mundo de las finanzas es porque queda demostrado que la inversión más productiva con el paso del tiempo es la inversión en acciones, lo cual se debe de hacer con responsabilidad de la mano de un asesor y respetando el perfil de inversión de cada inversionista. Habrá quien es muy conservador y no le gustan los sobresaltos y esta inversión no sea la adecuada. Pero dependiendo del perfil del inversionista, el tener un pedazo, una parte de tu inversión en renta variable, hará que tu rendimiento sea mayor. Y esto es un poco de lo que les quiero hablar el día de hoy. Entonces, regresando a cómo hacer esto, existen dos modalidades de inversión en renta variable. Uno es la gestión activa. La gestión activa es la persona que está comprando y vendiendo acciones constantemente, que puede ser en un día, en un mismo día, en la semana, que es muy activo, ¿no? Y la otra es la gestión pasiva, que es la persona que compra un paquete de acciones o compra un índice, como este caso que les acabo de relatar, y lo mantiene por periodos prolongados de tiempo, sabiendo que va a haber vaivenes, pero que al final del camino va a obtener un rendimiento importante. Los diferentes estudios económicos y financieros demuestran que el que opera de corto plazo y entra y sale, solo el 3% le termina ganando al mercado. Es decir, que si en un año la bolsa, el Standard Poor's 500 subió el 30%, de todos los participantes que hay en el mercado que estuvieron haciendo trading o gestión activa, solo un 3% termina ganándole al mercado. La mayoría terminan perdiendo o ganando menos de lo que da el mercado, porque muchas veces en esas entradas y salidas vas dejando en el camino momentos en donde el mercado siguió subiendo y tú te los pierdes. Entonces, nosotros en Metódica somos más partidarios de la gestión pasiva, sobre todo para esos clientes que no están metidos en el mercado y que les gusta más bien verificar sus rendimientos y no estar tan involucrados en la compra y venta todos los días y el estrés que esto supone. Habrá otro tipo de inversionista y otro tipo de perfiles que sí están muy metidos y les gusta estar comprando y vendiendo. Ese es el comentario de hoy, tomar muy en cuenta la renta variable en mercados regulados, hacerlo a través de instituciones reguladas y bueno, pues
Recordarles que Metódica Asesores Financieros ya tiene una oficina en Veracruz. Estamos en Boulevard Costa de Oro 648, Interior 17. Ahí con mucho gusto los podremos recibir previa cita. Así que también pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Todos nos van a encontrar como Metódica GBM y también nuestro sitio web metódicagbm.com. Por ahí también pueden escribirnos y hacer una cita y para nosotros tendremos mucho gusto en poderles atender y platicar y profundizar sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a Ernesto Álvarez de la Rosa, CEO de Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Metódica, asesores financieros afiliados a GBM, la casa de bolsa más grande de México, presentó Conexión Financiera. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar con más Conexión de Análisis, entrevista mañana aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.